Hola, mi nombre es Aileen Rosales Sánchez, soy estudiante de licenciatura en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Habana y les voy a presentar el proyecto de aproximación a los efectos clínicos del péptido 6GB300 en la vía de señalización de factor de transcripción NF-kappa beta en líneas celulares de leucemia mieloide aguda. Espero que sea de su agrado. Comenzaremos con los antecedentes del trabajo. La leucemia mieloide aguda es una neoplasia hematológica caracterizada por la proliferación descontrolada de progenitores mieloides anómalos que se acumulan en la médula ósea y la sangre periférica. En cuanto a su origen, se puede ver a mutaciones que inducen bloqueo a la diferenciación o mutaciones que proporcionan señales de proliferación y supervivencia a los progenitores mieloides. La mayoría de los pacientes con leucemia mieloide aguda presentan esta segunda mutación. Una interesante vía a estudiar en este contexto es la vía de activación de factor de transcripción nuclear NF-kappa beta. Esta vía presenta un papel dual en dependencia del conjunto de genes que se expresa en producto de su activación. Puede conllevar a la estimulación de la proliferación o en contraste estimular la apoptosis. Por lo tanto, se ha desatado un esfuerzo por parte de los investigadores en la búsqueda de inhibidores o modificadores de la vía para el tratamiento clínico de la leucemia mieloide aguda e introducirlos en la industria farmacéutica. En este caso, la caseína quinasa 2 desempeña un papel instrumental. Esta enzima es reguladora fosforila principal inhibidor de la vía. Su subunidad catalítica se encuentra sobreexpresada en diferentes tipos de cáncer y coopera con determinados oncogenes en dependencia del tumor. El péptido 6GB300 es diseñado para bloquear la fosforilación de esta enzima a través de la interacción con el sitio fosforeceptor de sustrato. El mismo inhibe la proliferación de las células derivadas de tumores sólidos. Actualmente el mecanismo en leucemia mieloide aguda se encuentra en estudio, pero es conocido sus efectos proapoptóticos. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo es caracterizar los efectos del péptido en la vía NF-kappa beta en células humanas de leucemia mieloide aguda HL60 y de HP1. Para ello, se valoró el efecto del péptido sobre genes blancos de la vía mediante el qPCR, la secreción de TNF-alfa mediante ELISA y se valora la expresión del inhibidor de la vía mediante Western blot. Procederemos primero al estudio mediante qPCR. Para ello, las células de la línea THP1 fueron cultivadas en las condiciones que se muestran en la diapositiva. Las muestras fueron preparadas con buffer RLT, luego se procedió a purificar el ARN. Luego se obtuvo la síntesis de ADN complementario, la cual se unió con la mezcla oligonucleotídeo de los genes en estudio y por lo tanto se procedió a las reacciones de PCR cuantitativo. Los resultados en el caso del gen del TNF-alfa muestran que el péptido, a las dos dosis evaluadas, se ve un aumento significativo de los niveles de ARN mensajero de TNF-alfa, lo cual también se expresa en el inductor de la vía que se utilizó como control positivo, que es el PMA. Estudios previos análisis global del perfil de genes indican que la vía del TNF es una de las moduladas por el 6GB300, por lo cual estos resultados están en correspondencia. Otro de los genes evaluados fue el gen de la proteína ACE4B y el inhibidor de la vía. Las células tratadas con el péptido también aumentaron de manera significativa los niveles de ARN mensajero de los dos, por lo tanto apuntan a favor de que el péptido 6GB300 activa las vías de transcripción NF-kappa B. Todos los resultados obtenidos. Anteriormente se procedió a la realización de un ELISA. Se obtuvieron los sobrenadantes de la célula de los dos tipos celulares estudiados y se procedió a añadirle el péptido por tiempos de 3 horas y 24 horas a las dos concentraciones estudiadas. Los resultados se aprecian que el tratamiento con 6GB300 induce la secreción de TNF en ambas dosis evaluadas en las células THP1 y HL60. En el caso de las células THP1, los resultados son congruentes con lo obtenido en el qPCR. Los controles negativos no muestran resultados, lo que asegura que el resultado es específico para el péptido 6GB300. Por otra parte, se procedió al análisis mediante Western blot de la expresión del inhibidor de la vía. Para ello se obtuvo el precipitado de las células, se produjo unos procedimientos para preparar las muestras con análisis de células mediante buffer sample, se corrieron las muestras en ese paje a 12,5% de acrilamido, se transfirió a membrana y se procedió a la inmunodetección con el anticuerpo anti y kappa B. Los resultados expresaron que en todos los tiempos evaluados ocurrió una disminución de los niveles de proteína y kappa B en las células tratadas con el péptido, lo que sugiere una activación de la vía debido a la degradación proteasomal del inhibidor y concuerda con los resultados del qPCR. Es conocido en la literatura que la vía NF-kappa puede ser activada por diferentes tipos de estrés y esta activación puede conllevar a la apoptosis. Por lo tanto, en conclusión de nuestro trabajo, el péptido aumenta la expresión de genes blancos de la vía y es un resultado sugerente sobre su activación. Esta es una de las vías moduladas en leucemia mieloide aguda por el péptido que promueve señales apoptóticas desencadenadas y los resultados experimentales constituyen información valiosa para evaluar los efectos del péptido en la vía. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Elma Hernández y voy a presentar el trabajo titulado Perfiles de mirnas circulantes maternos que reflejan procesos asociados con el embarazo humano normal. En la última década ha surgido un gran interés en las mirnas circulantes en torrente sanguíneo como prometedores biomarcadores clínicos no invasivos. El embarazo es un proceso complejo que involucra numerosos cambios adaptativos y fisiológicos en la madre. En este sentido, es importante para el especialista clínico poder determinar en etapas tempranas de la gestación el posible desarrollo de complicaciones perinatales. De acuerdo con ello, el objetivo de este trabajo es determinar firmas de mirnas circulantes capaces de reflejar el progreso normal del embarazo humano a través de un estudio longitudinal. Para ello, seleccionamos un grupo de 8 mujeres embarazadas y se tomó una muestra sanguínea en el primero, segundo y tercer trimestre de gestación, así como después de su embarazo, el cual se comparó con un grupo de 10 mujeres no embarazadas como grupo control. Con estas muestras llevamos a cabo la secuenciación de RNAs pequeños en la unidad de alta tecnología del INMEGEN, para su posterior análisis mediante una batería de aproximaciones genómicas funcionales. En un análisis inicial de los transcriptomas obtenidos por componentes principales, no se encontraron diferencias notables entre los grupos de estudio. Por otro lado, el análisis de expresión diferencial reveló la presencia de un pequeño grupo de mirnas que se expresan diferencialmente con respecto a las mujeres no embarazadas. Estos fueron subiendo en número y magnitud de expresión conforme progresaba el embarazo, teniendo su cúspide en el tercer trimestre y decayendo de forma notable después del nacimiento. Utilizando datos disponibles de expresión derivados de tejido placentario, identificamos aquellos mirnas altamente expresados en placenta y se evaluó su expresión colectiva en circulación sanguínea, encontrando que esta población se encuentra significativamente subregulada en la circulación materna con respecto a las mujeres no embarazadas. Usando una aproximación complementaria y aprovechando que los mirnas provenientes del cromosoma 14 y 19 se han descrito como altamente asociados a función placentaria, evaluamos su expresión en circulación y encontramos que los mirnas del clúster 19 se ven sobreexpresados progresivamente durante el embarazo. Por el contrario, los mirnas del cromosoma 14, al igual que los mirnas placentarios, se ven subexpresados en la madre aún después del parto. Siguiendo la misma estrategia, se evaluaron mirnas más prominentemente expresados en líquido amniótico, plasma de cordón umbilical y leche materna, encontrando que en todos los casos estos conjuntos se ven significativamente subregulados por la mujer embarazada. Finalmente, examinamos la expresión reportada de mirnas diferencialmente expresados en el plasma de cordón umbilical de niños y niñas, y encontramos subpoblaciones de estos diferencialmente expresados en la circulación materna, de acuerdo al sexo del producto desde el primer trimestre de gestación, e incluso dejando una reminiscencia de esta señal después del embarazo. En conclusión, este trabajo reveló la existencia de mirnas que individual y colectivamente proporcionan información biológica importante sobre el progreso normal del embarazo, lo que los convierte en prometedores biomarcadores para la detección temprana de complicaciones perinatales. Tan es así que podemos determinar el sexo del feto desde el primer trimestre de gestación. Cabe mencionar que se le da el debido agradecimiento al doctor Humberto Gutiérrez, que proporcionó la asesoría pertinente para los análisis bioinformáticos realizados, así como a la doctora Erika Chavira, que asesoró el trabajo de tesis, al doctor Fabián y a la doctora Mariana, que apoyaron con la extracción de RNA y los análisis de calidad de las secuencias, la unidad de alta tecnología de secuenciación del INMEGEN, y al cuerpo clínico que integra el Hospital Enrique Cabrera, que dieron la atención médica pertinente a las mujeres embarazadas que integraron este proyecto. Si no es por el momento, agradezco su atención. Mi proyecto de licenciatura se titula Caracterización de la microbiota intestinal de adultos mayores con hipertensión arterial bajo tratamiento farmacológico con ARA2, dirigido por la doctora Vanessa González del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Como contexto tenemos que la hipertensión arterial es la principal causa de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, discapacidad y muertes prematuras en todo el mundo, afectando principalmente a adultos mayores. En México, la prevalencia es del 25% y afecta al 50% de adultos mayores. Aunado a ello, se sabe que del total de hipertensos que cuentan con tratamiento farmacológico antihipertensivo, únicamente la mitad logra un control óptimo sobre sus niveles de tensión arterial.
Múltiples son los factores que se han asociado con este fenómeno. Sin embargo, el impacto de variables como la microbiota intestinal no ha sido caracterizado a detalle. Es por ello que el objetivo de este estudio fue determinar si existen diferencias en la composición bacteriana de la microbiota intestinal entre pacientes con niveles de tensión arterial controlada versus no controlados en adultos mayores hipertensos bajo tratamiento farmacológico con ARA-2. En la metodología se incluyeron 69 pacientes adultos mayores de la cohorte de obesidad, sarcopenia y fragilidad en adultos mayores mexicanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, clasificados en hipertensos controlados y no controlados. A partir de muestras de materia fecal se extrajo ADN, se amplificaron las regiones B3, B4 del gen bacteriano ribosomal 16S, se generaron y secuenciaron bibliotecas de dichas regiones y con los datos obtenidos se realizó el análisis bioinformático y estadístico. Primero les muestro una caracterización general de la microbiota intestinal de adultos mayores mexicanos, misma que hasta el momento no ha sido descrita para nuestro país. Encontramos que se compone por 17 filos, entre los que destaca Firmicutes, y 302 géneros bacterianos diferentes, entre los que destaca Bacteroides. En cuanto al objetivo principal del estudio, el primer parámetro evaluado fue alfa diversidad, que se refiere a la variabilidad de bacterias presentes en un individuo. Los valores de alfa diversidad no mostraron diferencia significativa entre hipertensos controlados y no controlados. Esto no quiere decir que ambos grupos de pacientes sean iguales. A continuación veremos que las diferencias son sutiles. El segundo parámetro evaluado fue beta diversidad, que hace referencia a la diferencia de composición bacteriana entre individuos. Se evaluó mediante un análisis de coordenadas principales en el que podemos observar que hipertensos no controlados en amarillo se separan ligeramente de hipertensos controlados en azul. La medida utilizada para generar este gráfico considera tanto la abundancia de los taxones como la relación filogenética que hay entre ellos. Es por ello que podemos hipotetizar que la diferencia observada entre los grupos de estudio radica en las capacidades funcionales de la microbiota intestinal. También se llevó a cabo un análisis discriminante lineal con el fin de identificar taxones característicos de hipertensos controlados y no controlados. Encontramos que 14 taxones, 13 para hipertensos no controlados y 1 para hipertensos controlados, son posibles biomarcadores para determinar el control de la tensión arterial. 9 de ellos, los marcados en rojo, se caracterizan por producir ácidos grasos de cadena corta, compuestos que promueven la disminución de la tensión arterial en pacientes hipertensos a través de su interacción con receptores involucrados en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El hecho de que estos 9 taxones sean característicos de hipertensos no controlados y aún así estos pacientes tengan niveles elevados de tensión arterial permitió generar dos hipótesis. Los hipertensos no controlados tienen una baja expresión del receptor de ácidos grasos de cadena corta OR51E2 o bien tienen una baja expresión de transportadores para este tipo de ácidos grasos a nivel intestinal. En cuanto al resto de los taxones identificados como posibles biomarcadores, ya han sido relacionados, aunque no a profundidad, con la tensión arterial. Por último, se llevó a cabo la predicción de las vías metabólicas de la microbiota intestinal, identificando diferencias significativas en 13 de ellas, lo que nos permite apoyar la hipótesis de que la diferencia entre la microbiota intestinal de hipertensos controlados y no controlados radica a nivel funcional. Concluyendo, en este estudio se llevó a cabo la primera caracterización reportada de la microbiota intestinal de un grupo de adultos mayores mexicanos, y se confirmó que la composición bacteriana de la microbiota intestinal difiere entre pacientes hipertensos controlados y no controlados bajo tratamiento farmacológico, y que dicha diferencia puede radicar a nivel funcional. Finalmente, futuras intervenciones basadas en los hallazgos de este estudio, por ejemplo, la prescripción conjunta de prebióticos o probióticos y fármacos antihipertensivos, apoyarán el tratamiento farmacológico y aumentarán la seguridad y eficacia terapéutica. Muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Mi nombre es Miriam Sarmiento y hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto de licenciatura que lleva como título Construcción de vectores plasmídicos para la generación de un modelo transgénico de cáncer de páncreas en peces cebra Dani Herrera. Este proyecto está bajo la tutela del doctor Jorge Meléndez Habla y la doctora Cecilia Sampedri y se llevó a cabo en el INMEGEN. Rápidamente les voy a explicar que el cáncer es un conjunto de enfermedades de origen multifactorial donde se conoce que están involucrados diversos aspectos como el genético, ambiental y de estilo de vida. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte, precedida únicamente por enfermedades de corazón y diabetes mellitus.
Si bien el cáncer de páncreas no perfila dentro de los principales tipos de cáncer en México, sí es uno de los que tiene mayor índice de mortalidad, puesto que el 92% de las personas que lo presentan fallecen. El páncreas es un órgano pequeño que está compuesto principalmente de dos tipos de células, las endocrinas y las exocrinas. Si bien hay diferentes tipos de cáncer de páncreas, nosotros nos vamos a enfocar al adenocarcinoma ductal pancreático, puesto que está presente en el mayor número de pacientes. Hay diversos factores de riesgo para este tipo de cáncer y uno de ellos son las lesiones intraepiteliales pancreáticas, PANI, donde se encuentra que KRAS está mutado en más del 90% también de los pacientes y una de las principales mutaciones se da en el codón número 12 y esta es KRAS G12D. Si bien la proteína KRAS está presente en diversas vías de señalización dentro de las células, pero cuando esta está mutada, estas vías se encuentran en una constante activación, haciendo que las células sobrevivan y lleven a la proliferación excesiva de las mismas. Para tener un estudio integral de todo esto, se ha utilizado a diversos modelos animales. En este caso, nosotros vamos a emplear a daño Rerio debido a las diversas ventajas que este presenta. Una de ellas es que el 70% de los genes del ser humano tienen un ortólogo en este pez. Bueno, se han creado diversos modelos ya en este pez, sin embargo no logran contestar todas las preguntas del investigador, puesto que se utilizan técnicas para la inserción de estos genes que no son muy específicas y aparte estos genes mutados no solo se expresan en el tejido pancreático, por lo que nosotros hemos decidido utilizar la técnica de CRISPR-Cas9 para llevar una inserción en una región específica de cromosoma de este pez y también se utiliza una región mínima del promotor de PTF1A. Esto va a hacer que la expresión de KRAS G12D se lleve exclusivamente en el páncreas. Para ello, los objetivos son construir diversos vectores plasmídicos. Uno de ellos va a ser un vector que contenga la RNA que va a guiar a la Cas9 dentro del genoma del pez. El otro es el vector que va a contener el cassette denominado PTF1A EGFP KRAS G12D. Y el otro, bueno, van a contener a las Cas9. Entre los materiales y métodos, bueno, se utilizaron herramientas bioinformáticas para la generación de la guía de RNA y también para hacer una fusión traduccional de la proteína verde fluorescente con el gen mutado, en este caso KRAS G12D, y pues para todos los oligonucleótidos que íbamos a emplear para la obtención de cada uno de los insertos. Para ello también extrajimos DNA de los peces y se realizaron múltiples PCRs donde se obtuvieron los fragmentos necesarios para nuestro vector donador. Se emplearon diversas técnicas de clonación y también se escogieron vectores con diferentes modalidades de Cas9. Los resultados demuestran que se llevó a cabo una exitosa inserción de esta guía en el vector DR274 y asimismo que el vector donador se llevó a cabo de una manera exitosa, puesto que se integraron cada una de las partes necesarias para integrar el cassette en el pez. Este vector también lo conocemos como EMSC-KRAS G12D. Las conclusiones son que, pues utilizando estas herramientas bioinformáticas y todas estas estrategias de clonación empleadas resultaron exitosas para la clonación y la obtención de estos vectores para una la posterior creación de este transgénico en este pez. Yo quiero hacer un hincapié en todo esto de las aplicaciones de este modelo, puesto que esta es la primera parte para generar este modelo que nos va a ayudar muchísimo a entender este tipo de cáncer, puesto que vamos a poder estudiar vías moleculares desde el inicio del cáncer hasta ver toda su progresión. También vamos a estudiar la heterogeneidad celular dentro de este tumor, el linaje celular, es decir, vamos a poder saber qué célula es la que inicia con pues el adenocarcinoma ductal pancreático. Asimismo, vamos a ver cómo el microambiente interactúa y podemos buscar marcadores tempranos, posibles blancos terapéuticos, entre muchas otras cosas. Así que, bueno, pues de mi parte eso es todo. Muchas gracias y espero que el proyecto los haya emocionado tanto como a mí me emocionó. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Héctor Andrés López Mariaca y voy a hablar acerca de mi proyecto titulado Efecto de la exposición a epicatequina sobre genes de respuesta inflamatoria inducida por LPS en células endoteliales de cordón umbilical humano. Comencemos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en todo el mundo y también lo son en nuestro país, según datos del INEGI en el año 2018. La OMS define las enfermedades cardiovasculares como aquellas afecciones de los vasos sanguíneos y del corazón,
dentro de las que podemos encontrar las cardiopatías coronarias, la hipertensión arterial y la enfermedad cerebrovascular. Esas enfermedades comparten en común la disfunción endotelial. La disfunción endotelial se caracteriza por una alteración en la función normal de las células endoteliales, donde encontraríamos un ambiente adhesivo, un aumento en la presión arterial, un ambiente protrombótico y también en el crecimiento del tejido vascular acelerado. La alimentación juega un papel muy importante, pues puede ser un factor que promueva el desarrollo de esta condición o también que lo prevenga. Estos efectos cardioprotectores se atribuyen a algunos compuestos de los alimentos, como pueden ser los polifenoles, compuestos secundarios del metabolismo de algunas plantas y que pueden ser clasificados en distintos grupos a partir de su estructura. El día de hoy nos centramos en las catequinas, específicamente en la epicatequina, que es el polifenol más abundante del cacao. Existe evidencia contundente de la relación directa entre el consumo de cacao, de epicatequina, y la salud cardiovascular, en evidencia que va desde estudios in vitro, ensayos clínicos y metaanálisis. Existe la evidencia de que la concentración de los metabolitos en plasma puede ir desde los 0.011 micromolar hasta los 5.92 micromolar. Estos picos de concentración de epicatequina son alcanzados a las 2 horas. Sin embargo, esos estudios no utilizan dosis que sean alcanzables a través de la alimentación, es decir, no son dosis fisiológicamente alcanzables. En este esquema podemos visualizar algunas interleucinas, como interleucina 6, interleucina 8, que están involucradas en el proceso inflamatorio y se cree que aquí es donde actúan estos polifenoles. Para ello se tuvo la hipótesis de que la estimulación con dosis fisiológicamente alcanzables de epicatequina promovería la disminución de la expresión de estos genes de respuesta inflamatoria en un proceso inducido por el EPS en Hughes. El objetivo precisamente ha sido evaluar el efecto de esta epicatequina en la expresión de genes de respuesta inflamatoria inducida por el EPS en Hughes. Como parte de la metodología se recibieron los cordones a partir de los cuales se extrajeron las células que utilizamos y se mantuvieron en cultivos celulares en condiciones estándar hasta los pases necesarios para realizar los tratamientos. Se corroboró la pureza de estos cultivos celulares mediante citometría de flujo. Para los tratamientos con epicatequina utilizamos dosis que fueron fisiológicamente alcanzables en tiempos de 2 y 4 horas. Esto se replicó en 2 cordones umbilicales y se realizaron por triplicado. A través de pruebas de citotoxicidad, se pudo corroborar también que las dosis utilizadas no representan efectos citotóxicos para las células. A través de PCR en tiempo real, usando el método relativo, pudimos evaluar los cambios en la expresión de estos genes. Y en el programa estadístico SPSS 25 pudimos realizar el análisis estadístico, donde se utilizaron pruebas de ANOVA de una vía y pruebas post-hoc. Como parte de los resultados, tuvimos efectivamente cambios en la expresión de genes de respuesta inflamatoria, en este caso interleucina 6 e interleucina 8, que puede ser más fácilmente visible a partir de las 4 horas, donde encontramos cambios estadísticamente significativos, tanto en interleucina 8 como en interleucina 6. Lo mismo sucedió con selectina. Los cambios son más evidentes al atenuar este efecto inflamatorio a partir de las 2 horas. Lo mismo sucedió también con la superóxido dismutasa 2, aunque no participa en la misma vía de señalización, sino como un agente antioxidante. No sucedió lo mismo con otros genes de interés, como la óxido nítrico sintasa endotelial, ni NF-κB, la subfracción P50 de NF-κB. Esto nos lleva a concluir que se demostró que el efecto potencial de dosis fisiológicamente alcanzables de epicatequina parecen atenuar la expresión de estos genes de respuesta inflamatoria, tales como interleucina 6, interleucina 8, selectina E y también superóxido dismutasa 2. Este estudio podría identificar posibles mecanismos que ocurren en células endoteliales ante un modelo inflamatorio, a los cuales podrían atribuirse los efectos positivos que se tienen sobre los polifenoles en la salud cardiovascular. Agradezco a todo el personal del Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica y a las personas de unidades de servicio del INMEGEN. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Juan Manuel Martínez Villalobos, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el día de hoy les voy a presentar un proyecto denominado Diseño de una vacuna comestible y su expresión en Solanolico persicum contra el SARS-CoV-2 desde un enfoque bioinformático. A finales de diciembre del 2019 se reportó un brote de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, China. A partir de la muestra de un paciente y en análisis genómicos se determinó una identidad del 89.1% con respecto a la secuencia de los coronavirus que causan un síndrome respiratorio agudo severo en sus hospederos.
La clasificación posterior se designó como SARS-CoV-2 al virus y COVID-19 la enfermedad que producía. A la fecha se han reportado 29.1 millones de casos y cerca de 926,000 muertes a nivel mundial. El SARS-CoV-2 pertenece al género de los beta-coronavirus, un virus con un genoma de RNA de cadena sencilla con aproximadamente 30,000 pares de bases y 29 proteínas, de la cual la proteína Spike se ha reportado como una de las claves para la unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, permitiendo así la entrada del virus a la célula. Adicionalmente, se ha reportado la distribución y expresión de la AC2 en diferentes tejidos del cuerpo, entre ellos los del sistema digestivo, como el tracto gastrointestinal, el intestino delgado y el recto. A nivel proteico, la AC2 se ve más enriquecida en el sistema digestivo, basada en la expresión de RNA. Por lo que desde este punto y utilizando un enfoque como la vacunología inversa, decidimos predecir las macromoléculas que serían reconocidas por el sistema inmunitario, conocidos también como epítopos, a través de cualquier secuencia aminoácidica de cualquier microorganismo patógeno, como en este caso el SARS-CoV-2. Adicionalmente, es posible producir estos epítopos en sistemas de expresión vegetal por sus características eucariotas. El método que seguimos fue obtener la secuencia aminoácidica de la glicoproteína S del SARS-CoV-2 a través de GenBank con el código de acceso que se muestra en pantalla. Se analizaron tanto la topología de la glicoproteína S y los epítopos de las células B se predijeron utilizando las herramientas de la base de datos y análisis de epítopos inmune, considerando tanto regiones antigénicas, hidrofílicas, accesibles y con giros beta. Finalmente, las predicciones se alinearon con respecto a la secuencia de referencia y se obtuvieron los resultados que a continuación les mostraré. Los epítopos identificados, adicionalmente, se unieron mediante enlazadores helicoidales y se produjeron los modelos de las proteínas y sus estructuras, tanto secundaria como terciaria, y el mejor modelo se diferenció mediante un análisis de Ramachandran. Adicionalmente, se analizaron las propiedades tanto físico-químicas como la solubilidad, la alergenicidad y la similitud con otras proteínas a través de BLAST-P. La secuencia nucleotídica de la proteína de fusión se optimizó con los codones preferenciales de Solanum persicum del tomate y adicionalmente se incluyeron otras estructuras genéticas para poder potenciar la producción y para poder detenerla en un punto dado. La secuencia resultante finalmente se clonó in silico en un plásmido binario de Agrobacterium tumefaciens de un promotor conocido como 5S. En resultados, obtuvimos que los análisis de la topología de la secuencia de la glicoproteína se obtuvieron y se mostraron dos regiones, una al exterior y una al interior. Adicionalmente, se predijeron 152 epítopos, pero solamente 6 de ellos mostraron todas las características buscadas. Y debido a que se ha documentado que el uso de múltiples antígenos puede aumentar la efectividad de una vacuna, se optó por seguir ese criterio para este trabajo. Los 6 péptidos se localizaban al exterior de la proteína, por los cuales serían un blanco para los anticuerpos. En pantalla se ve la estructura tridimensional de la proteína de fusión, mostrando un 84% de hélices alfa y 16% de otras estructuras. La evaluación del diagrama de Ramachandran mostró que el 96.7% o aproximadamente 205 residuos de la proteína de fusión se encontraban en las regiones más favorables. Adicionalmente, tanto los análisis físico-químicos como los parámetros de la proteína de fusión mostraron una estabilidad, mostraron una alta solubilidad, mostraron que no se encontraba alergenicidad con respecto a los servidores buscados y no se encontraron proteínas humanas significativas que tuvieron la misma estructura que la secuencia de proteína de fusión. Y finalmente, los análisis de la optimización mostraron un plásmido con un tamaño de 15.478 pares de bases. En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que la proteína de fusión, diseñado desde una forma bioinformática, puede y tiene el potencial de servir como una vacuna comestible contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, más estudios, tanto in vivo como in vitro, van a ser requeridos para verificar tanto la efectividad como la seguridad de la vacuna. Personalmente, agradezco a la Universidad de Texas en Austin, a través del programa de Clean Water Insight Network, por la beca de Enrichment Fellowship utilizada para el pago parcial de los costos de publicación de la investigación. Todas las referencias podrán ser consultadas al final del documento. Muchísimas gracias. Buen día, el día de hoy les voy a presentar el proyecto Análisis en el patrón de distribución del tamaño del adipocito y su relación con los parámetros metabólicos y la concentración de leptina a un año de la cirugía bariátrica en México.
El objetivo principal de este proyecto fue demostrar los beneficios a un año posterior de la cirugía bariátrica sobre el peso y los parámetros metabólicos y su relación con la leptina y sobre todo con el tamaño del adipocito. Dentro de los materiales y métodos, reclutamos a una muestra de 27 mujeres y 18 hombres que tuvieran un IMC mayor de 40 kilogramos sobre metros cuadrados, a los cuales les realizamos el análisis paramétrico, antropométrico y los parámetros bioquímicos. Asimismo, realizamos una obtención de la biopsia, la cual se deshidrató y se realizó el parafinado en bloques por medio de cortes de 5 micrómetros, la cual posteriormente se tiñó con hematoxilina y iosina, y por medio del programa Sigma y el microscopio Sigma pudimos realizar el análisis matemático del tejido adiposo, midiendo el diámetro de todos los adipocitos. Dentro de los resultados obtuvimos que el peso, glucosa y triglicéridos, así como la leptina, disminuyeron significativamente a un año de la cirugía en ambos géneros. En estas gráficas podemos demostrar en el caso de los hombres que el peso anteriormente se obtuvo una mediana de 140 kilogramos y que posteriormente se redujo a 101. En el IMC se obtuvo una mediana de 47 y posteriormente una reducción con un IMC de 34. Y en la correlación del peso y el IMC antes y un año después, en el caso de los hombres se pudo observar que tanto IMC como peso disminuyeron significativamente. En el caso de las mujeres, la mediana antes en el peso fue de 113 kilogramos y posteriormente 80 kilogramos, y en el IMC una mediana de 45 antes y posteriormente una reducción con una mediana de 32 kilogramos sobre metros cuadrados. Dentro de los parámetros metabólicos pudimos demostrar que anteriormente de la cirugía bariátrica en el caso de las mujeres se obtuvo una mediana de 106 miligramos sobre decilitro y posteriormente una reducción hasta 86 miligramos sobre decilitro. En el caso de los hombres se obtuvo una mediana antes de 119 y posteriormente una reducción de 88. En el caso de los triglicéridos, se obtuvo una mediana en mujeres de 177 miligramos sobre decilitro y una reducción hasta 145 miligramos sobre decilitro. Posteriormente, en el caso de los hombres, antes se obtuvo una medición o una mediana de 140 y posteriormente una reducción de 106 miligramos sobre decilitro. Y bueno, ya sabemos que dentro de los parámetros bioquímicos va a haber una reducción significativa después de la cirugía bariátrica. Sin embargo, lo más importante aquí es permitir demostrar que el análisis no paramétrico al final de cuentas demostró que el tamaño de la mediana del adipocito es más grande en ambos grupos previo a la cirugía bariátrica y que al año posterior el tamaño de estos adipocitos disminuyeron significativamente. Aquí podemos demostrar en las tablas que la mediana del tamaño del adipocito antes de la cirugía bariátrica en el caso de los hombres correspondía a 3.256 y que posteriormente hubo una reducción hasta 1.912 micrómetros en cuanto al tamaño del adipocito. De hecho, aquí traigo unas imágenes en donde antes se puede observar que el tamaño del adipocito era muchísimo más grande y que después se redujo significativamente. Antes el adipocito, el más grande medía 40.948 en el caso de los hombres y el más grande posteriormente correspondía a un diámetro de 28.514. En el caso de las mujeres se observó una mediana anteriormente de 3.470 y posteriormente, después de la cirugía, 2.222 micrómetros al cuadrado. Asimismo, realizamos la concentración de leptina y se obtuvo una mediana antes de 62 y posteriormente una mediana de 25 en el caso de mujeres y una mediana antes de 140 y una mediana después de 9 en el caso de los hombres. También se realizó la correlación de leptina en el área del adipocito, tanto en el percentil 10 como en el percentil 90, donde pudimos observar que el tamaño del adipocito y la leptina tienen una correlación súper importante. Y con eso podríamos concluir que la disminución del peso y la reducción secundaria de las alteraciones metabólicas a un año de la cirugía tuvieron una correlación con la concentración de leptina y se asociaron con un menor tamaño del adipocito. O sea que mientras más grande sea el adipocito, mayor concentración de leptina. Y que las personas que se sometieron a esta cirugía bariátrica disminuyeron el tamaño del adipocito y asimismo disminuyeron la concentración de leptina, lo cual podría predecir una menor probabilidad de reganancia de peso a un futuro. Muchas gracias.